Ya comienza Autores en Línea. Noticias y reportajes con los autores de radio, televisión, teatro y cine. Coreografías y música de autor. Conducen Alejandra Boada y Raúl Martorell. Hola, buenas tardes. Hola Raúl, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Alejandra? Muy Feliz bien. de otro Autores en Línea. Exactamente. Desde la ciudad de Buenos Aires estamos en vivo. Sí. Así que agradecer a todos los autores y autoras que hemos entrevistado hasta ahora. Sí, ¿No es son cierto? casi 500 autores, ¿no? Sí, sí. Y además agradecerles porque tenemos todo el año ya completo, ¿no? Todo el año. Qué todo el bárbaro. año claro, completo. al sí, ser un sí. programa semanal es como que se llena Claro, enseguida, ¿no? se llena enseguida de todos. Así que agradecerle también a Argentores, que nos provee de muchísimos autores. Y pueden ver este programa del primero al último en www.argentores.org.ar. Que eso es muy, muy, muy interesante, ¿no? Que puedan ver todos los programas anteriores. Desde el exterior se comunican muchos para comunicarse con los autores, Sí. porque los ven ahí en la página de Argentores, y también pueden entrar a la página del SADA, www.sindicatodeautores.com.ar, y allí tienen también la misma programación. Sí, incluso el SADA está haciendo cursos, veo, también Sí, está muy por activo, supuesto, ¿no? sí, muy, muy activo el SADA, dando cursos y todas cosas referente a los autores, porque el SADA está, digamos, ahora en la calle, Peña. el espacio Encuentro, En sí, la perdón. calle Peña y Ayacucho. Sí. Así que, por ejemplo, ahora están con derecho a crear los derechos de un guionista, se llama. La charla va a estar a través de Martín Salina, que es de cine, ¿no? de cine, la cátedra de guión, la tercera cátedra de guión que va a dar Martín Salina para el SADA. Así que pueden entrar a la página del SADA y allí anotarse, ¿no? Porque tiene una capacidad limitada, de 50 personas nada más. Esto es para socios y no socios, que eso es muy bueno, ¿o no? Sí, no, me encanta, el Sí, lugar sí. es divino, de paso lo conocen. Sí, de paso lo conocen. Y siempre ahí está bueno cruzarse con otros autores, ¿no? Que Claro, siempre están ahí. y relacionarse, ¿no? Con autores de diferentes lugares. Sí. Bueno, con esto también agradecerle a los autores de Sí. afuera, de otros países, como dije antes, de Italia, de Estados Unidos, de todo Centroamérica, Sí. que se comunican con nosotros y tenemos contactos con ellos continuamente. Sí, permanentemente. Bueno, Raúl, vamos a presentar a nuestro invitado. Sí. Todos los autores tienen la palabra en Autores en Línea. Muy bien, le damos la bienvenida a Alejandro Slay. Alejandro es licenciado en Filosofía, egresado con diploma de honor de la Universidad de El Salvador, cursó estudios de artes visuales en la IUNA y continuó su formación con el artista plástico Isaías Nogués y comenzó su camino literario con Mabel Marro. Actualmente es profesor de filosofía, de humanidades, y también es investigador académico, formando parte de un equipo relacionado a la filosofía de la religión. Realizó, a través de la dramaturgia y la dirección teatral, encontró una forma de integrar sus pasiones, la plástica, la poesía y la filosofía. Ha escrito hasta ahora 7 obras de teatro. Qué bueno. Y hoy nos va a hablar de una que se llama Querencio. Qué lindo nombre, Sí. nombre, me encanta. Le damos la bienvenida. Hola Alejandro, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola. ¿Qué tal, Alejandra? Hola Alejandro, Raúl. bienvenido a Autores en Línea. Bueno, Muchas gracias por invitarme. no por nada. Bueno, ¿tu apellido se pronuncia así, Slay, o cómo Sí. es?
está muy bien, Ah, slide, sí. muy bien. Es como volar, el fonema inglés volar, pero con S. Claro, en vez de fly, slide. Muy bien. Eh, Exacto, bueno, exacto. estábamos hablando que tenés ahora, es tu séptima obra, que se llama Querencio. Contame un poco Así, de qué se trata. así es. Esta obra, Querencio, la escribí hace un par de años, el 2018, fue pre-pandemia. La guardé y luego la retomé en el 2023. Bueno, eso como prolegómeno del, Suele del pasar, contenido. suele pasar, viste, que arrancan los autores una obra y a lo mejor queda en una carpetita en la computadora, un costadito y se retoma, ¿no? Sí, y la tenía como deuda pendiente porque era una obra que me gustaba mucho, pero tenía que claramente hacer una segunda revisión, leerla, corregirla. Bueno, hice eso en 2023, después de dejarla descansar unos 5 años, y ahí emprendí la búsqueda de actores, ¿sí? Y bueno, de vestuarista también, y así terminamos Y, estrenando el 17 de mayo en el Belisario. sí, ¿y el Pero tema Alejandro, principal cuál sería? sí, ¿Cuál claro, es? iba a eso. Como vos Ah, me preguntabas sobre el contenido, ¿no? Yo hice esta introducción como para entrar en tema, pero el conflicto de la obra es eh, lo cuantitativo versus lo cualitativo. Ese es el conflicto filosófico de la obra, porque a mí me pasa que cuando escribo se me cuelan los conceptos que voy dando, lo, que fui, bueno, trabajando en las clases, como alumno y como profesor de filosofía, ¿no? Entonces hay una cuestión que es el concepto de lo mensurable, ¿no? La idea de que es una idea moderna, inaugurada por, sobre todo, fundada por el padre de la filosofía moderna, René Descartes, ¿no? Que es la idea de sustancia pensante, y todo lo que queda por fuera de la sustancia pensante, que sería la racionalidad humana, sería una sustancia extensa, vale decir medible. Y un poco la impronta de la modernidad y también de la actualidad es que básicamente lo que no es medible es un poco de, por decirlo mal y pronto, sería algo así como guitarreo, sanata, ¿no? O sea, si no es medible, no es serio. Entonces yo con esta obra pongo en juego estas dos categorías de lo mensurable y lo inconmensurable, y trato de reivindicar las cuestiones humanas que estarían del lado de lo inconmensurable, como por ejemplo el amor, o la amistad, o la lealtad. La obra se centra en el amor, ¿no? Pero podríamos decir que la lealtad, la amistad, la fraternidad, son la empatía. Yo no puedo medir la empatía, ¿no? Son cuestiones que son difícilmente medibles, claro. mensurables, y por lo tanto son difícilmente modelizables en esquemas matemáticos, por ejemplo, ¿no? Entonces, eh, todo nace de ese conflicto entre, si quieren, si lo podemos llevar a la Grecia antigua, o más bien la Grecia arcaica, sería un poco lo que Nietzsche trabajó en su primer texto, El origen de la tragedia, la dimensión de lo apolíneo, el dios Apolo, que es la razón, es la mesura, la mensura, también es la prudencia, es la forma, y el dios Dionisos, o sea, la dimensión dionisíaca, que es el caos, la ebriedad, las pasiones, ¿no? Según Nietzsche, el griego arcaico, antes de que la filosofía hiciera de las suyas, el hombre griego vivía en una suerte de balance entre estas dos dimensiones. O sea, vale decir la dimensión de la razón y del corazón, o sea, de las pasiones, ¿no? La dimensión apolínea y la dimensión dionisíaca. Bueno, Ale, me estabas contando, la verdad, muy interesante. Tal vez algunos términos muy de filosofía no me quiero meter para entenderlo más fácil. Es como que la idea es, o la intención, es que el protagonista lo que quiere hacer es medir
el tiempo o medir las emociones, y vos referías como que es algo obviamente imposible, y yo digo, en el supuesto caso de que se pudiera medir el amor, por ejemplo, ¿qué beneficios le encontrás o qué sería lo positivo de poder medir el amor, por ejemplo? El personaje principal encarna esta noción de hombre que todo lo mide, el hombre, el hombre medida, ¿no? El hombre cuantitativo, y de alguna manera no presenta ventajas, sino más bien presenta desventajas en la obra. O sea, en el texto, lo que Querencio, que es el personaje principal, está de alguna manera maniatado a sus certezas. Bueno, la ventaja sería una pseudo ventaja, una ventaja aparente, que sería esto: tener certezas, tener certezas aparentes de las cosas, ¿no? Rehuirle al aspecto de la vida que se nos sustrae, el aspecto que no es del todo aprehensible. Entonces, por eso en un momento del texto dice, hablan de Querencio y dice, él es insalvable, está maniatado a sus certezas matemáticas, vale decir que él se refugia en esta idea de calcular todo, inclusive hasta lo que en principio no podría ser calculable, claro. Y es un refugio más que una ventaja, porque esto se debe, en el fondo está singularizado en que sufre una historia infantil violenta, porque eso se deja entrever más o menos a los 20 minutos de la obra, y bueno, en este momento, en esa instancia de su infancia, esa instancia en la cual transitaba dibujando, poetizando, porque era un niño de espíritu ligero y poético, se encuentra con un seno familiar opresor. Entonces queda, de alguna manera, traumado, ¿no? O sea, esa infancia le representó un gran trauma, un gran golpe emocional, y creo que eso alegóricamente es el gran golpe emocional que entiendo yo que vivimos como siglos de ilustración, hasta que explotó en el 20, ¿no? Nos creímos que a través de la razón íbamos a poder dominar técnicamente el mundo, incluso hasta dominarnos a nosotros, hasta que vino Freud y nos dijo, no, muchachos, ni siquiera cada uno de nosotros somos dueños de nuestras acciones, porque hay fuerzas, ¿no? que no son conscientes, que se nos sustraen, que deciden por nosotros. Esas fuerzas, no, Freud las llama las fuerzas del inconsciente. Claro. Entonces, de alguna manera, Querencio encarna un dilema que yo considero que está anquilosado todavía en el espíritu occidental moderno. Todavía está, me parece, bastante vigente, aunque en los últimos 40 años, porque ¿cómo le llaman los sociólogos? Por apóstol, todavía no tienen un término, ¿no? Entonces estamos todavía en este coletazo final, ¿no? de los valores modernos. Sí. Pero bueno, no sé, Alejandra, te hablé un poco de la obra y un poco de filosofía, perdón. Sí, no, me encanta. Pensaba un poco en Querencio, que es una manera también, el hecho de que él mide todo y querer medir el amor, es un poco tener el control, ¿no? Sentirse que, bueno, exacto, sabiendo la medida de las cosas o la medida del tiempo, lo puede controlar. Y hay cosas que, como decís vos, el inconsciente o los sentimientos son incontrolables, ¿no? Una ventaja sería esa. O sea, el hecho de tener el control, el hecho de tener certezas. Pero bueno, es una ventaja que en el fondo, a mi entender,
restringe lo humano, porque lo humano está asignado también por lo inesperado, por eso que acontece e irrumpe sin que sea previsible, ¿no? Entonces, de alguna manera, lo humano reducido a la previsión, o a lo que más o menos uno puede modelizar más tanto predecir, claro, te da cierto control. Te da cierto control, pero también achica tu humanidad. Sí, y los sentimientos, las emociones, ¿no? Pero bueno, me imagino, en una pareja vos tenés la manera de medir el amor y decir, bueno, a ver, mi pareja, uy, no, bajó mucho el nivel del amor, a ver si se puede subir, sería como una experiencia un poco fría. Perdería un montón de cosas, pero bueno, te ahorrarías un montón de disgustos, ¿no? Decir, no, no puedo ir ahí porque no hay amor, ya quedó agotado, ¿no? Me imagino como un termómetro, algo claro, una tablita con diferentes que mide, sí, es una utopía realmente. Porque todo acontece en una psiquis, en el fondo, es una obra onírica. Claro. Otra frase que me acordaba, a ver si tiene que ver con esto, porque él es filósofo, me sabrá decir, Alejandro, es que Pascal, otra de las frases muy conocidas, es que dice que el corazón tiene razones que la razón no conoce, digamos. Y es un poco eso, ¿no? ¿Qué opinas, Ale? Claro, Alejandro, tal cual. Esa frase de pensamientos, Sí. de la obra canónica de Pascal, y es una frase hermosa, ¿sí? Sí. Que de alguna manera es una frase que vaticina lo que luego los psicoanalistas en general, ¿no?, van a teorizar, ¿no? Claro. O sea, el corazón como metáfora de lo irracional, pero que lo irracional que es razonable a la vez, ¿no? O sea, claro. O sea, se puede razonar como irracional, digamos, ¿no? Claro. O sea, ahí son razones más profundas en el fondo, que la razón está... Claro, la frase es tal cual vos la dijiste, ¿no? El corazón tiene razones que la razón no entiende, o sea, que esas razones claramente son razonables, no es que son... o sea, no es un caos que no tiene sentido, no es un sinsentido. O sea, hay una razón de ser, de esas razones más profundas. Lo que pasa es que se enmascaran quizás en formas que no son tan fácil de concebir, quizás en la armonía de un cuadrado, por ejemplo, de un triángulo. Claro. O sea, se enmascaran en formas quizás vertiginosas, ¿no? Que parecen no tener forma. Es como la figura de la ola, ¿no? Sí. En el fondo, la ola tiene una forma más o menos determinada, pero adentro es un remolino, ¿no?, de fuerzas centrípetas, centrífugas que van, vienen, pero uno puede decir, bueno, esa ola es un sinfín de fuerzas vertiginosas que se chocan y se entrelazan, pero forman algún tipo de... a la visual. Claro. Le dan forma a la ola. Claro. Pero imposible de medir. Y la ola eventualmente se puede medir, los surfers miden las olas, claramente. Sí, tenés razón. Claro. Digo yo, no sé, sí, bueno. Sí, la altura se mide porque ahí tiene que ver con eso, ¿no? Si son olas de 7 metros o cuánto. He escuchado algo así, pero bueno, lo que dice Raúl es verdad, o sea, ¿qué se puede medir, qué no se puede medir? No sé, o sea, realmente esas razones profundas creo que las analogaría con las fuerzas, como decía recién, ¿no? Claro. Las fuerzas que están en el interior de la ola, ¿no? O sea, eso sería lo vertiginoso o las razones del corazón. Claro. Que la ola, en su forma más o menos definida, no las esconde en el fondo esas formas, ¿no? ¿A quién no le ha pasado
de estar en el mar y quizás ser arrastrado por una ola y de repente adentrarse en ese mundo de fuerzas vertiginosas y contrapuestas, y Sí. que de repente uno empieza a rodar por todos lados, no sabe para dónde va, Sí, sí, ¿no? o te viene una parte que es más Más caliente, calma, viste, sí. una fuerza, agua más caliente por abajo, o más frío, Tal cual. sí, es Por indescriptible lo que abajo hay. tira, por arriba no tira, Sí. es Sí, una cosa bien caótica. sí, En, en cambio, cuando uno ve a un surfista, ¿no? Llevando la ola, hay toda una estética definida. Sí. Entonces, quizás, Siempre digo, por para afuera mí, de la ola, por arriba, digamos. No, no, claro, está, o sí, sea, Raúl, para pensar esta frase de Carr, se puede usar el símil de la ola, me ujú, parece. sí, buscando el sí, equilibrio, ¿no? sí. Está la estampa, que ahora no me acuerdo del artista, la estampa célebre de un artista japonés, que es una estampa, un Sí, grabado, ¿no? sí, sí, que Ujú. hizo, claro, sí. Eh, ay, Ahora no me acuerdo el nombre del sí, artista sí, japonés, pero una célebre ola sí, sí. que fue grabada por un artista plástico japonés, y ahí se ve bien, porque es lineal la ola, se ve bien una ola con una silueta definida. ¿Qué Okusai, sería eso? Okusai, la ola de Okusai. Eso, tal cual, Que exacto. él, sí, que él lo pintó, no sé, como 50 pinturas de la obra o más, creo que son más de 100, y que es la ola, pero después se viralizó y está en todas partes, ¿no? Tal cual, sí, sí, es verdad. Fue una obra que tuvo muchísimo alcance, ¿no? Como, no sé, la fuente de Duchamp, son esas obras Sí, que quedaron paradigmáticas, o Guernica de Picasso, ¿no? Cosas así, es sí, verdad. sí, sí, es increíble esa obra. La recomendamos, es una ola, pero que significa un montón de cosas, lo que hablamos Sí. recién, ¿no? Que tiene que ver con el misterio, con el peligro, con Claro. el dinamismo, con los barcos, con un montón de cosas. Yo quería saber, el personaje, bueno, tiene esa manera, digamos, de medir las cosas. ¿Vos sos un poco, tenés algo de ese personaje de medir los tiempos o las cosas o no? No tanto, o sea, no, soy más bien, eh, algo tengo porque he dado clases de lógica y de chiquito me resultaban atractivas las matemáticas, pero no, está más bien, yo creo que tengo más de lo otro, las dos mujeres que están en el inconsciente profundo, Sí, que serían también personajes que representan parte de la psiquis, que en el fondo del que sueña, que bueno, tampoco voy a contar mucho la obra, porque sí, si no, pero bueno, hay tres personajes que son entidades psíquicas, Gerencio, y después dos que no tienen nombre, que son dos personajes femeninos, que son de alguna manera las que simbolizan el inconsciente profundo de esta psiquis, claro. ¿no? Y una es una señora eh, que representa una suerte de sacerdotisa, Ujú, la otra es su nieta, es la abuela y la nieta, o sea, Ujú, no tienen abuela y nieta. Y de alguna manera la abuela es una fabricante de sueños, o sea, ella se presenta como fabricante de sueños y trata de hacer lo imposible a través de la nieta, que va materializando los sueños que ella fabrica, que teje a través de la nieta, y la nieta va incursionando en la parte de la psiquis, que pues son tres regiones oníricas, tres regiones psíquicas, en ujú. la parte donde está el silencio, y va en formas así un tanto desopilantes, tratando de, eh, tratando de reivindicar ese amor, esa capacidad cualitativa que él ha perdido. O sea, yo me siento más bien, también en psicología se habla de pensamiento convergente y divergente, yo Ujú, me siento más identificado con los personajes que tienen un pensamiento más divergente, o sea, más de libre asociación, o sea, no tan estructurado, no ujú. tan modelizado, no tan matematizado. Claro, En, son el fondo del inconsciente detenta, ¿no? La capacidad más bien poética que Querencio ha perdido, pero que tenía.
Y ese es el tema, el tema también, además de lo cuantitativo y lo cualitativo, la obra se va desenvolviendo en la medida en que estas dos entidades psíquicas intentan reivindicar esa dimensión poética que de niño tenía, tenía impresa en su temperamento, Querencio, ¿no? Y Claro. que la perdió por circunstancias de la vida. Ahora Sí, yo me imagino, perdón, ¿no? Pero yo me lo imagino, no digo que sea así, pero el personaje, digamos, de la abuela para mí sería el pasado y el de la nieta sería el futuro y él está ahí en el medio, me lo imagino algo así. hay algo de eso, o sea, la obra tiene un tema, una cuestión con el tiempo importante, Mm. ¿no? Tiene, o sea, de alguna manera la obra presenta un tiempo lineal, pero a la vez no lineal. O sea, primero presenta un tiempo lineal que lo rompe. Pero bueno, Ujú. eso es ya, bueno, igual no importa porque calculo que el programa está pensado para hablar de la obra, Sí, del sí, texto Sí, más. sí. sí. O sea que yo por ahí estoy con miedo como quien dice hoy, de spoilear la obra, pero no importa, o sea, porque no es la No, no finalidad. estamos contando el Claro. objetivo de la obra y ya que estamos, tenés Raúl Sí, ahí para decir dónde se puede ver cómo la obra. no. En el Belisario Club de Cultura, en la Avenida Corrientes 1624, en Cava, San Nicolás. Bueno, está los domingos a las 20 horas, va a estar hasta el 28 del 6, o sea, hasta dentro de 4 días, ¿verdad? Pero por ¿Estoy ahí bien? sigue o no. No, no, y sigue el Ah, 5 del 7 del 26 hasta el 12 del 7 del 26, buenísimo. siempre en el Belisario Club. Bueno, y te voy contando los intérpretes: Sí. Lucía Barrio Nuevo, Matt Sunday, Elsa Yuri. Y tiene la escenografía de Alejandro Slip, caracterización de Towiti Tebao Factor, el diseño de Sí, vestuario es del mismo, el diseño de Luis sí, de Alejandro también, con quien estamos hablando, el diseño sonoro de Francisco Maguas, el video de Juan Pablo Mío, y tiene música original de Francisco Maguas también, el diseño gráfico de Arturo Bianchetti y la asistencia de dirección de Hamlet Tadeo, la producción de Alejandro Slip, Slim, ¿no? Sly. Sly, perdón, sí, y Hamlet Tadeo, la dirección sí, de Alejandro. Dura 70 minutos y las clasificaciones de teatro presencial para adultos, así que los Buenísimo. invitamos a todos. así es, David, muchas gracias por la ficha técnica, sí, somos Sí, todos muy importante eso, Muy ¿no? Y te importante. olvidaste de Kevin, que hace la Perdón, Kevin prensa. Melgar, le agradecemos muchísimo que Sí, siempre nos provee a los autores, porque este es un programa de autores y sí. cuando le pedimos a los autores siempre nos manda, porque no todo el mundo le hace notas a los autores, no No. sé si No, sabías. eso me llama la atención, me parece un espacio muy valioso, ¿no? El que han abierto ustedes, porque es verdad Sí, que a veces los autores quedan un poco olvidados, Sí, ¿no? sí. sí, sí. Y como dice Argentores, sin autor no hay No obra. hay obra, por supuesto. Así que, pero es lindo porque este programa es para ustedes, para que la gente los conozca también, por eso lo hacemos vía Zoom o vía las nuevas tecnologías. Claro. Estaba pensando en otra frase que lo comentábamos Ujú. antes, muy típica, que la conocen todos, que es la del Principito, de lo esencial es invisible a los ojos. Y tiene un poco que ver también con eso, ¿no? Eh, Claro. Es ser que este hombre despabile de una vez por todas sí, Ujú. y se dé cuenta que sí, lo que pasa que, bueno, yo cuento la obra, no importa, o sea, ya sí. está, qué sé yo. No, igual yo me siento Lo- identificada con ese hombre, ¿eh? Porque no, yo mido todo, Yo yo también, mido yo mido todo, todo, todo. todo, todo. Yo También por sé eso te estaba escuchando el tan, tiempo que tardo en caminar una cuadra, el sí, tiempo que tardo en cada semáforo, depende de cuál semáforo, ya me lo sí. sé de memoria, si dura un minuto o Yo sé cuánto tarda el 70 rojo, el segundos. verde, todo, ¿sabías? Sí, esos duran. Eh, todos somos un poco diferentes. En general la gente sabe, todos nos sentimos identificados un poco con Querencia porque también la tradición de nuestra cultura nos ha, nos ha infundido
ese valor, ¿no? No es casualidad que en la primaria, por ejemplo, la Sí, materia es, que, se, so- que, se- que de alguna manera se pone como protagónica y que de alguna manera también se pone como parámetro de la inteligencia de la persona, es la matemática. O sea, claro. no es casual que matemática sea la materia más relevante en la currícula de la escuela primaria. Claro, Lengua también, pero más matemática, creo claro, yo. es En verdad. cambio, por ejemplo, música es básicamente una hora libre. Claro. Sí, pero Eh, música también mide los tiempos, Sí, ojo, que tiene totalmente. mucho de... Dos la negras, una música, corchea tiene un valor cada una, ¿no? por Sí, supuesto, o sea, de todas las artes, la música es la más matematizable por sí, ritmo, sí, sí. claro, es verdad. Ya los pitagóricos habían Los coreógrafos hablado. contamos la música Claro, todo el Raúl es tiempo, coreógrafo. ¿viste? Los contratiempos, todos contamos, usamos Es que, los dos hemisferios cuando bailamos, cuando era un bailarín usas los dos claro, lados. es que la obra no quiere denostar lo cuantitativo. Ujú, O sea, la obra, el texto, por ejemplo, muchas veces se dice eso. Hay que hacerle, o sea, le tenemos que hacer dar cuenta, Querencio, que la vida no se reduce a los números. O sea, no están mal claro, los números. sí, O sea, los números son necesarios, pero no podemos quedarnos solo con los números. claro. Heidegger, filósofo alemán del siglo XX, decía, hay básicamente dos tipos de pensar, el pensamiento calculador y el pensamiento meditativo. Claro. Entonces, yo creo que nos hemos volcado, ¿no? o la cultura se ha volcado sobre todo a un pensamiento que es el pensamiento de las ciencias, pensamiento calculador, el que puede prever, el que puede eh, predecir incluso resultados. Pero hay un pensamiento que nos sobrepasa, que es el meditativo, que no es lineal, Ujú, que es cíclico, que a veces vuelve sobre lo mismo, ¿no? Que es el pensamiento estrictamente de lo que Heidegger dice la filosofía debería ser, o sea, pensar de esa manera. Es un pensamiento que quizás no llega quizás a ninguna respuesta concreta, pero ujú, sí abre ventanas, abre posibilidades de pensar otras preguntas. O sea, es un pensamiento que no está preocupado por buscar una solución, sino que más bien por formular preguntas que nos interpelen y que nos hagan crecer como seres humanos, ¿no? Claro. El pensamiento meditativo. Entonces, de alguna manera, es tratar de reivindicar ese pensamiento que está un tanto menoscabado en la cultura actual. Entonces, no es rechazar el cálculo, es como decía al principio, un poco Nietzsche los romantiza, ¿no? A los antiguos griegos, pero de alguna manera encontrar esa fusión entre la dimensión de lo calculable y la dimensión de lo pasional, bueno, lo meditativo en términos de Heidegger, ¿no? Esa dimensión que quizás es más de lo espontáneo, Claro. más de, ¿no? Algo que está fuera del modelo científico, que Pero puede ser, por ejemplo, no sé, las pasiones, como decías vos, Alejandra, ¿sí? ¿No? Los sentimientos, el amor, la lealtad, ¿sí? A veces, ¿por qué soy leal? O sea, ujú. igual hay autores hay un autor británico que se llama Jeremy Bentham, que es un filósofo que ha planteado una aritmética moral, o sea, bueno, a ver, yo lo ayudo a él si me da superávit moral, si Claro, lo voy a ayudar si en el fondo analizo todas las variables y me conviene ayudarlo. claro. También se puede pensar, se puede modelizar una ética, por ejemplo, el bien y el mal, la belleza, y sí, todo es modelizable, pero me parece que el precio que uno paga es que recorta la vida, recorta el mundo, recorta la humanidad. bueno, O sea, pero viste que te dicen haz bien sin mirar a quién y Claro, que todo lo que uno da lo recibe, sí, entonces es una manera también de hacer como un intercambio. Bueno, lo ayudo a este, no por afecto ni porque nada, voy a recibir porque voy algo. a, viste, hay un poco. claro, es que hay un poco de eso, sí, sí. Yo siempre en las clases, a veces, las clases de filosofía del lenguaje, comento así rápidamente. Por ejemplo, un inglés, cuando vos le decís en inglés gracias, ¿no? Mm, El Sí, inglés no te responde de nada, no hay de qué. El inglés te dice you're welcome. O venía, sea, o sea, te recibe las gracias. sí, O ajá, sea,
no hay un... No, yo el favor lo hice desinteresadamente. O Claro. sea, no tenés por qué agradecerme de nada, no hay nada que agradecer, ¿no? El espíritu latino tiende más a ser, Sin tiende más esperar a eso. nada, sí. Bueno, Claro, ahí Sin vamos esperar nada, pero en encontrando. el sentimiento no es así. claro, pero Es un dicho. hay una frase que ahora está de moda que te dicen, acá, por lo general, cuando uno llega tarde, Ujú. decís perdón por la demora, Sí. y te dicen, no, tenés que decir gracias por haberme esperado. Claro, sí, es verdad. Le cambiás la vuelta, o sea, el otro te está haciendo el favor de esperarte Esperarte, y sí, no yo me vos voy, que sí. lo estás ofendiendo porque Yo llegaste soy re tarde. puntual. Sí, sí. Yo me voy. No, y es verdad, sí, sí. Es verdad, y lo que dice Raúl es también para resaltar, porque si vos no sentís eso, ahí se da Claro. una gran hipocresía, ahí aparece la hipocresía, ¿no? O sea, Claro. de nada, pero en el fondo De nada, yo pero te yo hice el estoy favor. esperando en el fondo algo, ¿viste? Claro, eso. Bueno, ahí ya nos metemos con culturas, a ver, sí, es verdad, puede pasar eso, ¿no? O sea, y es preferible decir, bueno, te recibo las gracias, las atesoro, las guardo, Sí. ¿no? Porque yo en algún momento te voy a pedir un favor a vos, ¿no? Pero es Entonces ahí quizás en el... re difícil dar, sin esperar nada. ¿Quién tiene ese sentimiento? ¿Quién lo obtiene? Porque en el yoga te enseñan, ¿no es cierto?, a dar sin esperar nada. Pero el sentimiento es difícil trabajarlo, lleva muchos años. Yo no lo he logrado todavía. lleva mucho. Y esa es una de las, sí, es uno de los grandes dilemas éticos Ujú. de la historia de la filosofía. Sí. Ahí le diste, yo doy ética también en la universidad y bueno, ahí Ujú. los alumnos cuando pasamos por ese tema, por Kant, Sí. no, es todo un tema, porque es difícil, ¿no? Y ese es la verdad interesante lo que subrayas, porque una cosa es lo que uno teoriza y otra cosa es lo que uno siente, ¿sí? Claro. Claro. Puede haber un sentimiento realmente desinteresado, bueno, es difícil, ¿no? Pero Por otro se puede trabajar. lado, estaba pensando ahora mientras hablamos que también a veces se toma como un insulto que uno dice es un desagradecido, o Ujú. sea, Estás el que esperando no, que te claro, agradezcan. el que no da las Claro. gracias es como un insulto, Bueno, en qué yoga te desagradecido. dicen, déjelo seguir, no espere nada. Pero es re difícil para nosotros que somos latinos, ¿o no? Tal cual, sí, es Sí, verdad. Y sí, también bien, es verdad. Es un desagradecido. Como que es verdad, las gracias tienen que estar. sí. O bueno, incluso, ¿no? A veces uno ve como los padres le dicen a los hijos, bueno, decir gracias, ¿no? Cuando le Ah, regala sí, algo, sí. o sea, hay una suerte de ahí de, de enseñanza media compulsiva, ¿no? Mandatoria. Tenés que, si Obligada, te dan sí, porque le dan Claro. un caramelo al nene y dice, decí gracias, y el nene, gracias, pero Pero no sabe qué sí, significa, no lo tiene el sentimiento. eh, tiende o sea, por naturaleza no tiende a... Eso es algo cultural, que bueno, sí, que tiene matices de acuerdo a cada cultura. Sí, es bien interesante esa cuestión, porque esa es una cuestión que en antropología cultural también se estudia, y eso parece haber existido desde que el ser humano es ser humano, ¿vale? Es decir, se llama el intercambio, o sea, que puede haber sido el trueque, un Mm, intercambio simbólico, pero bueno, todas esas cuestiones que a veces se escapan a, a un sistema de creencias. Nos estamos yendo un poco por las ramas, pero no importa. no. sí, Por ejemplo, quizás si a vos te regalan algo para tu cumpleaños de determinado valor, te vas a sentir en cierto, suele pasar, ¿no? Vas a decir, yo le tengo que, o sea, en cierto apuro de regalarle algo de un valor similar, a mucha sí, gente le Sí, pasa, cumpleaños del otro, ¿no? Porque sí. si me regaló, a ver, me regaló, no sé, una camisa de espectacular, qué sé yo, de 300.000 pesos, yo no puedo ir a regalarle, no un sé. Algo de pañuelo. 50, claro. No, sí, vos sabés que sucede en esta sociedad. Pero te critican. Sí, obvio. eh, Pero que no podés regalar menos. sí, sí. No, Porque, peor la anécdota de una famosa que nosotros trabajamos, que conocemos, sí, que en su cumpleaños una señora le regaló algo muy lindo, era un juego muy interesante, sí. y pasaron 6 meses y ella le regaló
el juego a la misma que se lo había regalado. Se equivocó, no se acordaba. No se acordaba, ¿viste? Recibió un montón de regalos y la verdad que no le interesaba. Sí, y es a los verdad. 6 meses cumplió años la señora. Me acuerdo. Y fue, me acuerdo. era la profesora de canto, ¿te acordás? Sí, sí, sí. Qué papelón. Le tuvimos que avisar nosotros, pero si eso te lo regaló ella, ¿cómo se lo vas a regalar? Ya se lo mandé. Bueno, Bueno, pasa en nuestra sociedad acá en Argentina. sí. Hay gente que... Pero bueno, igual. Sí, perdón. Sí, decí, No, perdón, no, perdón. vos iba a contar alguna No, anécdota. no hay problema. Estabas por hablar, yo te interrumpí. No, no, Como- no. Está bien. No, eso pasa y creo que sí, que es. Hay culturas en donde justamente, culturas, por ejemplo, en África, los bosquimanos, donde, o hay algunas culturas en Oceanía, digamos, que no están dentro del patrón de lo que entrecomilladamente sería la civilización, ¿no? Ujú. Que tienen una idea de regalo totalmente distinto. Yo te regalo hoy algo, es totalmente asimétrico. Yo te regalo, por ejemplo, un paquete de figuritas del Mundial y vos por ahí me regalás a los de acá 5 años un auto. O sea, Claro. no hay No hay. Claro. esa reciprocidad en términos De lo de material. ponderar, Sí, sí, sí. claro, ponderar cuánto vale en pesos, ¿no? O lo que Claro. fuere. Sí, bueno, ahora Pero se usa bueno. mucho lo de vender la experiencia, te dicen, ¿no? Más allá del objeto, es la experiencia. Yo habitualmente suelo regalar entradas, en este caso sería bueno regalar entradas para tu obra, Claro. entradas para un teatro, Sí. porque ahí tiene que ver más allá del valor económico, de la experiencia de ir y de ver una obra de teatro, o un recital puede ser, ¿no? Pero es un buen regalo. Sí. Ahora hay un sistema así que vos comprás, ponele, no sé, le das un ticket que tiene el valor de Como un voucher. como un voucher que le das para tu obra. Te doy, tomá, para utilizarlo, no sé, lo que vale el voucher para 2, 4 personas. Dicen que es el mejor regalo, está de moda. Yo pensé Está que muy hablaba bueno. de eso. Sí, he oído acerca de eso, sí. Ajá. Sí, es una buena idea, me parece. Me Sí. parece bárbaro. Sí, porque lo que le estás regalando es, como dicen, es la experiencia, La más allá del experiencia valor de... y lo que te gustaría que esa persona vaya a ver también. Antes, ¿no? Lo más común era recibir un objeto, ¿no? Sí, Claro. sí, sí. Sí, bueno, antes era muy común el libro, ¿no? Que te regalaron un libro. A la gente que no le Claro. gustaba leer, no, era un plomo. Claro. Lo usaba para cualquier cosa, pero... Cosas así, ¿no? Como los regalos que siempre, o cuando uno era niño, Sí. esperaba un juguete, pero siempre venía alguna tía o un tío que te traía, ¿no? Un pantalón. Ah, Pero no ropa, como- sí, no, cuando éramos chicos no queríamos ropa. No. Ya después de los 10 sí, pero Sí. antes no Pero queríamos qué ropa. lindo, qué linda charla lo que genera tu obra Querencio, mirá, Sí. todo lo que trae, ¿no? Adentro esa obra, Qué lindo, maravillosa. sí, porque tenemos temas que en el fondo son tangenciales a Querencio, pero que tienen que ver, ¿no? Sí. No directamente, pero sí indirectamente tienen que ver con esto de esto que plantea Querencio, ¿sí? Ujú. Es verdad. Qué bueno. Y Y la palabra querencio viene de querencia, bueno, la palabra Querencio es un neologismo, o sea, si vos la buscás en el diccionario no existe. claro. Lo que existe Pero es querencia querencio, sí, porque está la casa de empanadas, Sí. la querencia, Sí. que es riquísima. es un sustantivo, claro, que es una palabra campera, Sí. campechana, que remite, en el fondo es un sustantivo abstracto que remite al afecto por una región o Sí. o un lugar en especial, un territorio, ¿no? El apego, el afecto por determinado territorio, ¿no? Y eso es el arraigo, ¿no? Eso Ujú. está, por eso es bastante campera la palabra, pues el arraigo por la propia tierra, ¿no? Claro. Está muy bueno el nombre, la verdad. Sí, la buenísimo. verdad, buenísimo. Querencio. Bueno, la verdad nos encantó haber hablado con vos. Me imagino, claro, con la filosofía, la cantidad de obras que podés escribir con los distintos temas, Claro. ¿no? Sí, Pero bueno, hay que sentarse, ¿no?
trato, Alejandra, que la filosofía emerja naturalmente, ¿no? Claro. No busco, a ver, qué sé yo antes de estudiar filosofía yo ya escribía cuentos, poemas. Trato de que la filosofía no sea, que sea algo que si surge, o sea, surge en la medida en que voy escribiendo. A veces algunos textos son más filosóficos, otros menos, pero no uso la filosofía como una herramienta de escritura. Claro. Vale decir, porque si no, la filosofía termina siendo algo medio que está puesto ahí como un mamotrito, ¿viste? O sea, que está puesto deliberadamente y parece un deus ex machina ahí que lo ponemos, ¿no? Muy calculado sería, muy calculado y... Como una... No, si la filosofía en el transcurrir de la dramaturgia emerge, bienvenido sea, y en general emerge a veces la filosofía, a veces emerge, la obra tiene mucho de poesía también y tiene mucho de humor y de registro de argentinismos, o sea, en esa psiquis se habla en porteño de arrabal, qué ¿no? lindo. Se habla con pardos y también se recita poesía de manera solemne. O sea, están también las dos cosas. Buenísimo, O sea, nos quedamos con eso, con el arrabal, la solemnidad y todo lo que es querencia. Bueno, muchas gracias, Ale. No, por favor, hasta a luego. ustedes. Gracias, luego. Ale. Hasta luego. Nos vemos. Nos vemos, Raúl, la semana que viene. Con otro autor o autora. Hasta luego. Esto fue Autores en Línea. Nos reencontramos el miércoles a partir de las 3 de la tarde. Autores en Línea.